Buenas tardes, hermanos. Dios os bendiga. He tenido problemas a la hora de poder conectar. Espero de que ahora se oiga el audio, ¿vale? He tenido la mala suerte, ¿vale? Porque normalmente en la iglesia los cultos los estamos haciendo ahora en este tiempo pues de confinamiento. Estamos haciendo los cultos por Zello y por el Facebook, ¿vale? Lo que es el Zello lo estamos haciendo, o sea, lo que es las alabanzas y la oración la estamos haciendo por Zello, y lo que es la palabra la estamos haciendo por Facebook y por Zello, ¿vale? Lo que pasa es que hemos tenido la mala pata de que a mi mujer se le ha roto el móvil y, bueno, vamos a hacerlo conforme podamos, ¿vale? Me gustaría de que si hay algún problema con el Facebook que no me veis bien, ¿vale? Me gustaría de que le enviarais un WhatsApp a la Loli, ¿vale? Para que ella pues me avisara que no se oye o algo, ¿vale? Gracias, Joselito, por decirme que se oye bien. Era mi duda. La música y todo eso se escucha bien, ¿no? Amén. Bueno, pues vamos a empezar la palabra, amén, este día. Deciros de que es la primera vez que predico por estos medios, ¿vale? Entonces os pido disculpas por adelantado, pues por si no me hago bien con el teléfono, ¿vale? Y espero de que hacer bien y que todo salga como el Señor quiere que salga. Amén. Bueno, me gustaría de que todos los que tuviéramos la Biblia a mano o el teléfono móvil o algo, ¿vale? Algo que tengamos la palabra del Señor, abriéramos nuestras Biblias en Marcos capítulo 4 versículo 35, ¿vale? Y dice así la santa palabra del Señor. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrantados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén a la palabra del Señor. Bueno, creo que todos sabemos de esta historia de la Biblia. Y bájala un poquito, por favor. Y yo creo que es algo que viene muy bien para estos tiempos. Estos días atrás, ¿vale? El Señor me estaba golpeando con esta palabra, ¿vale? Porque en esta historia a los discípulos les vino una tempestad de repente. Una tempestad que no esperaban. Una tempestad que estaba fuera de su control, ¿vale? Y de tal manera que dice la palabra que echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. O sea, el agua estaba entrando dentro de la barca y la barca se hundía, ¿vale?
¿Y qué es lo que pasa cuando una situación se nos escapa de las manos, se nos escapa de nuestro control? Una situación que nosotros no tenemos prevista. Viene el temor, viene el miedo. Estos discípulos no tenían el control de la tempestad, pero la tempestad tomó el control de ellos. Entraron en pánico, entraron en pavor. Era una situación muy, muy difícil. Aleluya. De tal manera que los discípulos no tuvieron más remedio que despertar a Jesús. Y hay algo que me llama mucho la atención, ¿vale? Porque Jesús, aunque estaba en la barca, ¿vale?, había una tempestad. Amén. Últimamente se está predicando un evangelio de prosperidad, evangelio de que si tienes a Dios, si eres cristiano, si tienes fe en Jesús, no te va a suceder nada, no te va a ocurrir nada, va a ser todo como un camino de rosas. Y la Biblia nos enseña de que esto no es verdad, ¿vale? Los discípulos, iban varias barcas y tenían a Jesús con ellos, y en medio de ese mar hubo una tempestad. Jesús no nos ha prometido que todo iba a ser un camino de rosas, pero sí que nos ha prometido que en medio de la tempestad Él va a estar con nosotros. Aleluya. Amén. A Sadrach, Mesach y Abed-Negó no los libró del horno de fuego, pero sí que estuvo con ellos dentro del horno. Amén. A Daniel no lo libró del foso de los leones, pero dice la palabra que el Señor envió a su ángel, el cual cerró la boca a los leones. Santo es el Señor. Gloria a su bendito nombre. A José no lo libró de las continuas pruebas que tuvo. Ser vendido por sus hermanos, estar en la cárcel, pero continuamente la palabra dice que Dios estaba con José. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bonito es de que en medio de las tempestades Jesús esté con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Los discípulos, presos del pánico, despertaron a Jesús cuando veían que su barca se anegaba, se hundía. Pero mientras todo iba bien, hermanos míos, a Jesús lo tenían dentro de la barca, durmiendo. Y aquí el Señor me estaba hablando mucho, porque como a mucha gente, muchos cristianos de hoy en día, nada más nos aclamamos al Señor cuando tenemos alguna preocupación, alguna situación mala, alguna circunstancia poco agradable. Pero mientras tenemos a Jesús durmiendo. Pensamos que aceptando al Señor en su día, lo tenemos todo hecho. Pero seguimos sin orar, seguimos sin leer la palabra. Y en ese estado tenemos a Jesús, pero lo tenemos durmiendo. Es lamentable que esto suceda, porque Jesús siempre es el mismo. Mirad, últimamente, un tiempo atrás, antes de que sucediera todo esto del coronavirus, ya no solamente en la iglesia donde yo me congrego, en mi iglesia local, no solamente la denominación, he tenido la oportunidad de hablar con varios pastores, ¿vale? Y estábamos pasando una racha, no sé en otras iglesias, ¿vale? Pero por ejemplo en la zona donde yo vivo, sí,
una racha de frialdad espiritual, donde la gente no asistía mucho a las iglesias, donde por causa de la poca asistencia a las iglesias no se podía pagar el local, y el cuerpo ministerial, los pastores, estábamos un poco con miedo de poder perder los locales por culpa de esto, ¿vale? Y a raíz de que ha pasado todo esto del coronavirus, está habiendo un avivamiento espiritual. La gente está empezando a orar en casa, empieza a leer de la palabra, empieza a salir a los balcones, a cantar alabanzas, y gloria a Dios. Pero eso, hermanos míos, y yo me incluyo también, podíamos haberlo hecho antes. Tenemos que estar presos del pánico, tenemos que estar presos del miedo, para realmente buscar a Jesús, para, como hicieron estos discípulos, despertar a Jesús. Hermanos, yo creo que el Señor nos está avisando, nos está dando un toque de atención. Amén. No dejemos a Jesús durmiendo dentro de la barca. Si es verdad que tienes a Jesús en la barca, despiértalo, pero no despiértalo porque tengas un problema. Despiértalo para hablar con Él, para contarle tus inquietudes, para adorarle, para glorificarle, para leer de su palabra. Aleluya. No lo dejemos durmiendo. Amén. Dice la palabra de que el pánico, los discípulos presos del pánico despertaron al Señor, y fijaros la palabra que le dicen al Señor: Maestro, ¿no tienes cuidado? ¿Qué merecemos? O sea, le estaban culpando de que el Señor durmiera. Y le decían: ¿no ves que nos vamos a morir, vamos a hundirnos? ¿Por qué no despertaron antes a Jesús? No despertaron antes a Jesús porque ellos pensaban que tenían el control. Ellos pensaban de que al ser pescadores y ser marineros experimentados en 1000 tormentas, pensaban que ellos tenían todo bajo control. Y aun cuando van a despertar a Jesús, le dicen: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? La culpa no fue de Jesús. La culpa fue de los discípulos, que lo despertaron en el último momento, hermanos. Aleluya. Qué grande es Dios. Y dice la palabra que se levantó el Señor y reprendió al viento y a la mar. Y le dijo: calla. O sea, reprendió al viento y le dijo a la mar: calla, enmudece. Y dice la palabra que el viento cesó y se hizo grande bonanza. Qué grande es Dios. Aleluya. Y es que os tengo que decir algo, hermanos, y algo muy bueno, algo acorde a los tiempos que estamos viviendo, amados míos. Que no se ha levantado ninguna tempestad, no se ha levantado ninguna enfermedad, no se ha levantado ninguna circunstancia, no se ha levantado ningún virus que pueda con el Señor Jesucristo. Amén. El Señor está por encima de todo. Amén. El Señor tiene el control de todo. Santo es Dios. Aleluya. Gloria a Dios. El Señor una vez ha aplacado la tormenta. La tempestad ha acabado. Se dirige a los discípulos y les dice: ¿por qué estáis amedrentados?
¿Por qué tenéis miedo? Y les hace otra pregunta. ¿Cómo no tenéis fe? Aleluya. Gloria a Dios. Porque si hubieran tenido fe, no hubieran estado presos del pánico. Aleluya. ¿Por qué? Porque el miedo es contrario a la fe. Son polos opuestos. La fe y el miedo. ¿Sabéis por qué? Porque la fe produce esperanza. La fe produce gozo. La fe produce paz. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso la fe es totalmente contraria al miedo. Podemos estar preocupados, sí, pero no podemos tener pánico, porque creemos en aquel que puede hacer todas las cosas. Amén. Creemos en un Dios omnipotente. Fijaros si es grande Dios, que aún el viento y la mar los tiene controlados. Aleluya. Gloria a Dios. Me reconforta esta palabra. Y podemos preguntarnos, ¿a qué debemos tener fe? Yo creo que es una pregunta que todos nos la hacemos. Amén. ¿A qué debemos tener fe? Y es muy sencillo. A su palabra. Santo. Aleluya. Tenemos que tener fe a su palabra, hermanos. Mirad, en esta historia de la Biblia, fijaros lo que le dice Jesucristo a los discípulos. Les dice, pasemos al otro lado. No dice, posiblemente pasemos al otro lado. Quizá pasemos al otro lado. Le dice, pasemos al otro lado. Vosotros, pero yo juntamente con vosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Por eso, en Marcos capítulo 5, versículo 1, se cumplió la palabra. Se cumplió la palabra que el Señor dijo. Y dice que el narrador dice, y vinieron al otro lado del mar. Gloria a Dios. ¿Sabéis qué pasa? Que la palabra de Dios es tan certera. La palabra de Dios infunde tanta confianza, tanta esperanza, que cuando la crees de corazón, se convierte en una roca en tu interior, en la cual si tú y yo edificamos sobre ella nuestra casa, ya pueden venir tormentas, hermanos, aleluya, estoy sintiendo a Dios, ya pueden venir vientos, ya pueden venir tempestades, hermanos, que si tu casa, tu creencia está fundamentada en la roca, no se hundirá. Santo eres. No se moverá. Porque esa roca no es una roca normal. Esa roca es Cristo. Amén. Gloria a tu nombre. Mirad, hermanos. Prestar atención a esta palabra, a esta frase que os voy a decir. Lo que te asegura que tu barca pase al otro lado del mar no es que seas un pescador experimentado, no es que seas un surcador de mares. Lo que te asegura
que tu barca pase al otro lado del mar es que Jesús esté dentro de tu barca. Amén. Gloria a Dios. Tienes que tener a Jesús dentro de tu barca. Y no tenerlo durmiendo. Despertarlo a todo momento. Inquietarlo con tus oraciones. Debes de intentar conocerlo más leyendo su palabra. Aleluya, gloria a Dios. Y te aseguro que tendrás en tu barca, tendrás tempestades, tendrás enfermedades, tendrás escasez, porque el Señor no te ha prometido, ni me ha prometido que esto iba a ser un camino de rosas. El Señor nos dijo que tendremos aflicción, y sí, la vamos a tener. Pero dijo, confiad. Aleluya. Confiad. Porque yo he vencido al mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Finalizando esta historia, dice la palabra que los discípulos dijeron, ¿quién es este? Que aún los vientos y la mar lo obedecen. Y es que, ¿sabéis qué pasa? Los discípulos, aunque estaban conviviendo con él, no sabían realmente quién era. Si los discípulos hubieran formulado bien esta pregunta, hubieran dicho, ¿verdaderamente este es el Hijo de Dios? Lo tenían en su barca, lo tenían durmiendo y no sabían quién era. A lo mejor se pensaban de que era un profeta del Antiguo Testamento. A lo mejor se creían que era un milagrero, como se levantaron muchos. Pero el que estaba en la barca no era un cualquiera. El que estaba en la barca era el Hijo de Dios. Amén. Santo es el Señor. Reconozcamos lo que es Jesús. Reconozcamos lo que es Dios. Jesús es nuestro Señor. Jesús es nuestro Salvador. Aleluya. El que está ahora mismo a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. El que no duerme. El que se dio en una cruz por amor a nosotros. Ese es el que tienes que tener en la barca. Ese es el que tiene que navegar contigo. Ese es el que en medio de la tempestad tiene que estar a tu lado y tú con él. Aleluya. Gloria a Dios. Yo a estos discípulos les hubiera leído el Salmo 107, empezando en el versículo 23. Mirad, prestad atención. Dice, los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Dice, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben los cielos, descienden a los abismos. Sus almas se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como ebrios. Y dice, y toda su ciencia es inútil. Está hablando de gente experimentada, gente que hace negocio en las muchas aguas, gente que sabe de lo que va. Pero cuando vienen las tempestades, el temor les invade, ¿verdad? Y dice, entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Y escuchad, dice, cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron
y así los guía al puerto que deseaban. Y dice la palabra de Dios: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Dice la palabra: Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedades. Aleluya. Y al final de este salmo, hermanos míos, dice: ¿quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? ¿Qué os quiero decir con esto, hermanos? Tenemos un Dios misericordioso. Santo. La misericordia de Dios es infinita. Y si tú que me estás viendo y yo que te estoy hablando estamos vivos, es por la misericordia de Dios. Amén. Pero hermanos, la palabra nos insta a que seamos sabios, que sepamos reconocer los tiempos, que tengamos la confianza y nuestra fe en Dios, y que como estos discípulos no despierten a Jesús en el último momento y le echen la culpa de lo que está pasando, sino que es momento, ahora, hoy, de que si te has alejado de Jesús, si por un momento lo has apartado de tu vida, que te acerques a Él. Él te va a dar paz en el corazón. Él te va a dar sosiego. Él te va a dar confianza. Aleluya, gloria a Dios. Él te va a ayudar a que disfrutes de las cosas que posiblemente hace poco no has disfrutado. Amén, hermanos. Os animo en esta tarde a que busquéis a Jesús, a que Jesús esté en vuestra barca y que juntamente con Él pasaréis al otro lado del mar. Amén. Ánimo en esta circunstancia, ánimo en este tiempo, ánimo y fortaleceos en el Señor. Amén. Y deciros, como lo que dijo Pablo en Romanos 8, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, lo que estamos pasando, la circunstancia que estamos pasando, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros, hermanos, en ti y en mí, en aquellos que tenemos fe en el Señor Jesucristo. Esa gloria se tiene que manifestar. Gloria a Dios. Qué grande es Dios, hermanos. Qué misericordia tiene Dios. Cuánto amor tiene Dios. Hermanos míos, desde que conozco a Cristo, no ha dejado ni un solo día de sorprenderme. En medio de las pruebas, en medio de las aflicciones, el Señor ha seguido hablando. Y yo creo que el Señor está golpeando tu corazón en esta tarde. Así que aférrate a Él. Aférrate a Él. Amén. Así que yo creo que hasta aquí es lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Amén. Espero haber sido de bendición y haberles hecho bien. Aférrese a Cristo. Amén. Un abrazo mío y de toda mi casa y que Dios les bendiga. Un abrazo.